Bueno, vamos a hablar el día de hoy del libro rojo. Disculpen que estamos haciendo una transmisión en otro enlace y se cortó. Entonces, la idea es que podamos el día de hoy dar una introducción general a este texto que es importante. Es un texto muy importante de Jung. Habíamos dicho hace un momento que Jung entra en un contacto importante con Freud, ¿no? Y mucha gente asocia a Jung como un discípulo de Freud, pero que eso no es exactamente así, ¿no? Jung estaba desarrollando ya antes de su encuentro con Freud varias de sus ideas, sobre todo las experiencias de carácter más clínico, ¿cierto? Y entonces empezó, digamos, Jung trabajando con pacientes psicóticos, habíamos dicho, ¿no? Bajo la clínica y la supervisión del maestro Jim Bleuler, donde también compartió ahí la cátedra con Medard Voss. Y también Jung había desarrollado ya en 1910 su teoría sobre los complejos, ¿no? Entonces eso es importante porque, digamos, mucha gente asocia directamente a Jung con Freud, ¿no? El libro rojo es un texto que es bastante complejo porque tiene un alto nivel de contenido simbólico. Es un texto que Jung no quería que sea publicado hasta muchos años después de su muerte, porque él consideraba que era más un documento de carácter personal, ¿no? Que reflejaba un poco su propio proceso de confrontación con lo inconsciente. Sin embargo, algunos autores, como por ejemplo Sonu Sandasani, que es justamente quien se encargó de la edición y publicación del libro, considera que el libro es el corazón del enfoque junguiano. Entonces eso tiene muchas opiniones divergentes, ¿no? Para algunas personas los trabajos más importantes de Jung tienen que ver con las investigaciones experimentales, donde él plantea su teoría que es más científica, la de los complejos. Para otros el texto más importante es Símbolo de Transformación, porque de alguna manera Símbolo de Transformación sería el primer libro, ¿no? Donde él plantea sus ideas propias. Hay otras opiniones, por ejemplo, que dicen que Tipos Psicológicos es su libro más importante, o que de repente La Dinámica del Inconsciente, porque es donde desarrolla los aspectos más teóricos, o incluso los estudios sobre alquimia. Incluso hay gente que opina que son los seminarios de Nietzsche los que dan una mayor comprensión de su psicología. Entonces, digamos, hay muchas opiniones diversas, pero sin embargo el libro rojo está rodeado de un gran misticismo, de una gran inquietud, una gran curiosidad. Hoy en día se están publicando muchos libros y haciendo muchos estudios sobre el libro rojo. Entonces, el libro rojo es un texto que está en este momento muy en el centro del análisis junguiano, ¿no? Del estudio, la necesidad del estudio. Y la idea es que nosotros nos introduzcamos a una lectura que permita tanto comprender algunas claves en el libro rojo, pero también, sobre todo, que sea un ingreso, ¿no? Al conocimiento de la psicología analítica, ¿no? A las propuestas de Jung. Entonces, podríamos comenzar diciendo que este libro surge en un contexto de crisis, de una crisis muy importante del propio Jung. Jung, tras su encuentro con Freud, decide tomar partido por el psicoanálisis, y él en ese momento era un psiquiatra muy renombrado, se había casado con una mujer que tenía una muy buena posición económica, y entonces tenía varios hijos, era una persona socialmente reconocida, con mucho dinero. Sin embargo, no había hecho realmente un trabajo en relación a sí mismo, a quien él era, ¿no? A su propia identidad más profunda. Y cuando de alguna manera se encuentra Jung con Freud, esto permite darle el impulso, ¿no? El impulso a Jung para ser más congruente con sus propias ideas, ¿no? Salir un poco de la academia de medicina, lo que se esperaba que sea un médico desde el espíritu de esta época, que era cientificista, ¿no? Mecanicista, y optar por desarrollo de sus propias ideas, ¿no? Entonces, sin embargo, esta relación con Freud, que comienza en 1906,
por correspondencias, termina ya en 1913 de una forma violenta, abrupta, ¿no? Con una expulsión, digamos, de Jung, del enfoque freudiano, ¿cierto? Se había sumado también a una crisis personal, ¿no? Una crisis personal del propio Jung, donde él estaba atravesando un drama, digamos, un triángulo amoroso, se había involucrado sentimentalmente con una de sus expacientes y ahora colega, Sabine Spielrein, una joven que había él tratado, ¿no? De lo cual se hizo dos películas que pueden ver. Una es, digamos, Te doy mi alma, y la otra es El método peligroso, ¿cierto? Y hay un libro también que se llama Una secreta simetría, ¿no? Donde habla un poco de la postura de Sabina, ¿no? La influencia de Sabina fue El diario de una secreta simetría, se llama la obra, ¿no? Que justamente es una obra que habla de esta relación entre Sabina, Freud y Jung, ¿no? Y Sabina es una de las personas que más influye, digamos, en esta crisis también, y en muchas de las ideas del propio Jung, ¿no? Pero que muchas veces ha sido dejada de lado, ¿no? Una analista que es muy querida por nosotros, María Elena Guerra, escribió un libro que se llama El libro rojo, el drama del amor de Jung, donde ella plantea que esta crisis que tiene Jung, más allá de ser simplemente una fascinación simbólica, una expresión de un mundo arquetípico, reflejaba también la condición emocional en la que estaba en ese momento Jung, ¿no? Una crisis familiar fuerte, importante, una crisis profesional fuerte, o sea, había perdido su identidad. Todo lo que él era, digamos, se estaba derrumbando y había recibido la espalda de sus nuevos colegas, digamos, psicoanalistas. Entonces no le quedaba más que abrirse camino solo. Y entonces en esos tiempos la incertidumbre era mucho mayor, digamos, las cosas no eran tan sencillas para hacerse un lugar dentro del mundo académico y científico, como lo puede ser ahora. Entonces el mundo de Jung parecía derrumbarse. Él había tenido antes también algunas visiones, como dice él en el prólogo, el propio libro rojo, ¿no? Él es conocida esta visión donde él en un momento visualiza, ¿no? Un gran diluvio, ¿no? Dice, en octubre de 1913, cuando estaba solo en un viaje, sucedió que durante el día fui súbitamente acometido por una visión. Vi un diluvio tremendo que cubría todos los países nórdicos y bajos en el Mar del Norte y los Alpes, alcanzaba desde Inglaterra hasta Rusia, y desde las costas del Mar del Norte casi hasta los Alpes. Vi las olas amarillas, los restos flotantes y la muerte de incontables millares. Entonces, este sueño que inicialmente, o esta visión que tiene Jung, él asocia a una anticipación de una crisis. Entonces, él cree que está a punto de sucumbir psíquicamente, ¿no? De caer en la locura o de disociarse. Entonces, en esa época, recordemos que la psicoterapia no estaba ampliamente desarrollada. Entonces existía mucha incomprensión de lo que eran los procesos psíquicos, los procesos psicóticos, y obviamente la amenaza de una disociación, de una crisis, de un quiebre, generaba en Jung una fuerte ansiedad, ¿no? Un fuerte miedo. Entonces es en este contexto de una crisis fuerte familiar, profesional, de una separación violenta con Freud y el psicoanálisis, de una negativa, digamos, a volver al mundo anterior del cual él se había alejado, ¿no? El mundo de la academia o de la clínica, porque él había renunciado justamente para dedicarse completamente al psicoanálisis, a su cargo como docente universitario y a su cargo como director clínico. Entonces, si se queda de pronto en el aire sin ningún soporte. Entonces, esto impulsa a Jung a la necesidad de explorar sus propios contenidos. En esa época no había a disposición terapeutas a los cuales recurrir. Entonces, es así como, de alguna manera, Jung se convierte en su propio analista. Y para esto, él empieza a seguir sus imágenes, ¿no? Sus fantasías, sus imágenes. Ya había descrito, ya había Jung conocido esta idea, ¿no?
esta diferencia que existía entre la imaginación verdadera y la fantasía, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque digamos, cuando hablamos de esta técnica que es la imaginación activa, ¿no? Digamos, mucha gente puede creer que es un proceso meramente de fantaseo, ¿no? De fantaseo, de racionalidad, ¿no? Sin embargo, el secreto de la técnica está en dejar emerger ciertos contenidos espontáneamente. O sea, no es el yo quien va a buscar los contenidos o los va a crear desde un aspecto racional, sino que va a dejar que estos contenidos emerjan. Entonces, hay una idea muy básica que ya presenta Jung en un libro anterior, que es la idea de los dos pensamientos. Entonces, en el pensamiento junguiano diferencian dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que es racional y un pensamiento que es pasivo, ¿no? Él va a decir el pensamiento dirigido, racional, que tiene que ver con el pensamiento de la conciencia, es el producto de muchos años de evolución. Entonces, el ser humano se ha encargado de fortalecer un pensamiento racional, un pensamiento que puede dirigir con su propia, de alguna manera, voluntad o intención, y que se basa mucho en la represión, ¿no? En la represión de ciertos contenidos inconscientes, impulsos, pero debajo de ese pensamiento sigue fluyendo como si fuera un manantial, lo que él va a llamar el pensamiento pasivo, ¿no? Que es una serie de imágenes, una serie de símbolos, una serie de contenidos. Esa idea corresponde a muchas ideas en las que se hablaba también en la filosofía romántica o en muchas otras formas de psicología, donde el estado de vigilia, digamos, este estado de racionalidad, coexiste con un estado más profundo, que es un estado de imágenes, de sueños, de símbolos, que siempre están fluyendo, pero que nosotros no podemos captar, porque de alguna manera están por debajo del nivel de conciencia. Entonces no podemos darnos cuenta que están ahí fluyendo. Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en las prácticas de meditación. Cuando uno se sienta a meditar, muchas veces aparecen contenidos, sensaciones, pensamientos que uno podría atribuir de repente al hecho del momento, ¿no? Presente que están apareciendo en este momento, o incluso alguien podría atribuir que es la meditación la que produce esos contenidos. Sin embargo, esos contenidos siempre están ahí, esos contenidos están constantemente fluyendo, solo que como nuestra atención no está enfocada en esos contenidos, nosotros los ignoramos, pensamos que no están. Pierre Janet también había hablado de esto cuando hablaba de, bueno, los niveles, ¿no? De conciencia, ¿no? Y entonces, Jung ya había presentado en su libro Símbolo de Transformación esta idea de los dos pensamientos, que va a ser muy importante en el libro rojo, porque justamente el seguir las imágenes del inconsciente tiene que ver con dejar de lado este pensamiento dirigido racional y empezar a llevar la atención al pensamiento profundo, ¿no? El pensamiento pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque es algo que nos ocurre, no algo que creamos nosotros. O sea, las imágenes, los sueños nos vienen a nosotros. Entonces, si bien es cierto, son creados por alguna instancia de la psique, podríamos decir el inconsciente, que es como una madre creadora de imágenes para Jung, a diferencia de la idea que tiene Freud del inconsciente como un depósito. La idea de este inconsciente creativo, digamos, que genera imágenes, símbolos, que explica muy bien, por ejemplo, la producción onírica, ¿no? Esta capacidad creativa es una capacidad en la cual el yo no interviene. O sea, el yo puede reprimir, ajustar, pero no interviene directamente en la creación de la imagen. Entonces, la imaginación verdadera, la imaginatio vera, sería la capacidad, diríamos fenomenológicamente, de poner entre paréntesis nuestra propia intencionalidad, nuestra propia direccionalidad y racionalidad consciente para dejar que aparezca, que se muestre este otro fenómeno, ¿no? Que es el fenómeno de las imágenes que yacen en lo profundo del alma, diría yo, ¿no? En la profundidad de la psique. Cuando uno empieza, por ejemplo, en una técnica de imaginación activa, a dejar un espacio para la emergencia de estas imágenes, empiezan a aparecer símbolos o imágenes
que uno empieza a seguir. Entonces uno empieza a interactuar con estas imágenes, a preguntarle a las imágenes, y es muy importante saber que la técnica se basa básicamente en una descripción, o sea, no buscamos un análisis, digamos, intelectual de los contenidos, ¿no?, propiamente simbólicos. Y mucho menos cuando esto se aplica con un paciente, se busca, digamos, que el terapeuta interprete esos contenidos, ¿no? Lo que buscamos es lo que va a decir Jung, la amplificación. ¿Qué significa? La ampliación de la conciencia y de la comprensión hermenéutica de estos símbolos. Y entonces, siguiendo esta técnica, que es la imaginación activa, que está relacionada a lo que Jung va a llamar la función trascendente. Jung publica en ese artículo la función trascendente, describe esta técnica, que es la capacidad de integrar justamente lo consciente y lo inconsciente. Cuando va a hablar Jung del suprasentido, que es esa instancia que permite integrar los opuestos, ¿cierto?, del sentido y el contrasentido. Entonces, hay una instancia en la cual uno puede ir más allá de la dualidad y empezar un proceso de integración a través de esta creación simbólica. Entonces, ese proceso, digamos, de integración, de comprensión, es lo que Jung desarrolló a través de la técnica, ¿no? A través de esta técnica de la imaginación activa. Entonces, en el prólogo del libro, ya Ulrich Horny va a decir que en el año 1913, en un punto de inflexión de su vida, Jung comenzó a realizar un experimento consigo mismo que duró hasta 1930. Entonces, la primera fase del libro, en realidad que fue la más intensa, se ve acompañada después de un análisis exhaustivo, de una transcripción de las imaginaciones, de una amplificación, del dibujo. Jung realiza, digamos, él mismo los dibujos, ¿no? Entonces uno puede ver la calidad de muchos de sus dibujos. Realmente Jung era un gran artista, ¿no? Entonces, y es sorprendente, muchas de las imágenes del Libro Rojo son realmente sorprendentes, ¿no? Entonces, fue en medio de esta crisis que se extendió hasta 1930 y que Jung va a abandonar después para dedicarse más al estudio de la alquimia y otros textos, si no lo hubiera continuado posiblemente. Es donde él llega a acumular todo este material que va a ser agrupado a lo largo de tres partes del libro, ¿no? La primera parte del libro, Liber Novus, el libro nuevo, ¿no? Liber Secundus y Escrutinios. Entonces, es un libro que viene en dos presentaciones. La primera presentación es una presentación de texto, donde, digamos, solamente viene la transcripción de los relatos que hace Jung. Y, por ejemplo, no sé si pueden ver, este es un libro de texto, no sé si me ven acá, en la imagen única, o si sale solo el PowerPoint, pero este es un libro de texto, ¿no? Y el libro rojo es un libro que viene en una edición más o menos que es réplica del libro real, que es, bueno, es un libro muy grande, es bastante voluminoso, ¿no? Muy poco práctico, pero, digamos, contiene las imágenes, ¿no? En esta versión pequeña del texto no están contenidas las imágenes. Y realmente es un libro que requiere, digamos, de todas maneras una visión de las imágenes. Por eso yo estoy usando PowerPoint, normalmente no lo uso, pero pienso que si no aprovechamos el contenido gráfico del libro, perderíamos una gran posibilidad de comprensión, ¿no? Sería un desperdicio hacer una charla sobre el Libro Rojo sin mostrar las imágenes del libro. Entonces, vamos a pasar, Milcar, las láminas. El Libro Rojo fue considerado el mayor misterio durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo se consideró el mayor misterio de la psicología analítica, ¿no? Algunos decían que era el santo grial, muy pocos discípulos habían podido ver el libro, como Marilou Bonfrance, ¿no?, por ejemplo. Entonces, y era un misterio incluso para los mismos analistas jungianos.
Entonces, este libro podría ser visto como un tratado alquímico, también como un documento revelador, ¿no?, de la psicología del propio Jung. En sus memorias, Jung va a decir una de las frases más citadas cuando se habla del libro rojo, y es esta, ¿no?, que dice que los años en los que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida, en la que se decidió todo lo esencial y comenzó en aquel entonces, y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones, ¿no? Entonces, toda actividad anterior, no, posterior, dependía de ese momento, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy presente en la biografía, ¿no? La autobiografía de Jung, ¿no? Entonces, él refiere que es esta etapa de confrontación con su inconsciente la que le dio el material y las experiencias más profundas. En muchos momentos Jung va a hablar de que los recuerdos más profundos que él tiene, lo que recuerda con más claridad, no es el mundo de lo externo, sino más bien son sus sueños, sus imágenes, ¿cierto? Entonces, toda actividad posterior consistió en elaborar, dice, lo que había interrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que ya lo contenía todo, estaba ahí. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Este texto es un texto que contiene una experiencia personal de Jung, de confrontación con el mundo simbólico, ¿no?, con el inconsciente colectivo. Y es un documento muy importante, ¿no? Muy importante. Por eso es necesario estudiarlo. El texto original que se escribió en 1913 y 14 hasta 1917 constaba de 55 partes que fue editado. Entonces era un libro muy grande, forrado con cuero rojo, por eso se llama el libro rojo. Y fue transcrito y escrito después por Jung, ¿no? Eso también se suma a los cuadernos negros, que eran los apuntes que tenía Jung, ¿no?, en borrador, que justamente se acaban de publicar, ¿no?, ahora, este año. Y entonces el escrito inicial fue denominado por Jung el Liber Novus, el libro nuevo. Entonces, y era al que se refería Jung al hablar del libro rojo, ¿no?, generalmente. Sin embargo, este libro fue publicado recién en octubre del 2009. Entonces, nadie, por pedido del propio Jung, nadie debía acercarse a ese trabajo, ni siquiera los estudiosos ni sus compañeros jungianos. En 1984, el libro rojo fue transferido a un banco. Y fue en el 2009 que Ulrich Werni, nieto de Jung, permitió la publicación del mismo, un evento esperado ampliamente por la comunidad junguiana internacional. Entonces, de la mano del doctor Sono Sandasani, hicieron la primera revisión y publicación. Sandasani se pregunta, ¿no?, y dice, exclama que es sorprendente darse cuenta de que este libro, que era tan central en los trabajos de Jung, en los cuales él dedicó más de 17 años, recién se haya publicado el 2009, ¿cierto? O sea, es bastante curioso. Pero tenemos que considerar también el espíritu de la época de Jung, ¿cierto? Porque había mucha crítica. Incluso hoy en día hay poco conocimiento de la psicología junguiana, que lamentablemente se ha asociado mucho a ciertas tendencias de la nueva era, ¿no? Se habla de Jung como, se habla de física cuántica, ¿no? Se habla de arquetipos, metafísica, Jung, sincronicidad sin ninguna base real, teórica, clínica, ¿no?, sin ninguna comprensión profunda del enfoque. Entonces mucha gente ni siquiera ha leído un libro de Jung y hablan de Jung, hablan de los arquetipos, se aplican los arquetipos hasta en el marketing hoy en día, ¿no? Entonces mucha gente, digamos, tiene una comprensión muy pobre y superficial del enfoque junguiano que hace que se haya desvirtuado y se venda como una psicología New Age muchas veces, ¿no? Por otro lado, la crítica de Sandasani, ¿no?, de que mucha gente se ha limitado a un estudio meramente clínico, ¿no?, de
Jung, técnico, como por ejemplo el estudio de la tipología, pero que no ha comprendido el fondo de su enfoque, ¿no? Que habla de la transformación y el contacto personal. Jung decía que este libro hablaba de su propia individuación, o sea, nadie debía copiar lo que él había hecho. Esto era, al final, cada psicología es la expresión de un sujeto. Entonces, la psicología de Jung es de alguna manera el resultado de su propia indagación, de su propia vida. Entonces, él decía que nadie puede ser junguiano, que él era miembro de una sola iglesia, ¿no? Y en esa iglesia solamente había un creyente, que era él mismo. Y entonces nadie debía, digamos, repetir ciegamente algo sin entenderlo. Entonces, eso es importante. Y básicamente mucha gente estudia Jung desde un punto de vista teórico, pero no entra realmente en un proceso personal de individuación. Hay mucha gente junguiana incluso que le da mucho miedo confrontar con la sombra o que tiene un yo muy adaptado al espíritu de la época, ¿no? Por ejemplo, Hillman y Geigerich hacen unas críticas importantes ahí, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, habla de la psicología espiritual de Jung y la espiritualidad y el self, pero siguen afianzando una psicología totalmente del ego, ¿no? Del yo, de la individualidad, ¿no? Del sujeto, ¿no? Del sujeto separado, aislado del mundo, de la totalidad de la naturaleza. Entonces, donde hay una comprensión de los arquetipos, de lo simbólico, pero no hay una real vida simbólica, no hay una conexión real con los símbolos, con las imágenes. Hay junguianos, por ejemplo, que se aterran ante la posibilidad de tomar ayahuasca, ¿no? Incluso hay gente que ha sido crítica con el mismo Jung porque Jung también tenía ciertas resistencias a ciertos aspectos de la religión, ¿no? Ha habido situaciones donde, por ejemplo, Jung en sus memorias habla de que él tenía planificado ir al Vaticano y siempre que quería ir, por algún motivo cancelaba el viaje y al final de su vida nunca fue. Entonces resulta curioso que el psiquiatra más importante que haya hablado de la religión, ¿no? Viviendo en Suiza, nunca haya ido al Vaticano, por ejemplo. ¿No? Una vez salió disparado también cuando iba a tener que entrevistarse con, con un sabio de la India, ¿no? Y entonces había en esa época mucho miedo, entonces la aproximación a lo simbólico era una aproximación teórica, intelectual, y entonces es como mucha gente, ¿no? Pasa, yo he visto muchos ingenieros, por ejemplo, que tienen este interés intelectual, ¿no? Por la psicología y vienen y entienden cómo funcionan por eso la PNL ha tenido mucho éxito, pero no es que habiten en la emoción, no es que conecten con la emoción, es quieren acercarse al objeto de una forma científica, ¿no? Y entonces, y en la psicología analítica es difícil ese acercamiento desde un punto de vista meramente científico sin involucrar la propia existencia, sin involucrarse uno, ¿no? Entonces, y este proceso del libro rojo lo que refleja es un proceso que le vino a Jung. O sea, no es que Jung fue a buscar este contacto con el inconsciente, a él le vino este contacto con el inconsciente, él fue invadido, fue tomado en este momento de crisis por estas imágenes y él, con el fin de evitar la disociación, tuvo que empezar a explorar estas imágenes, ¿no? Tuvo que empezar digamos, a elaborar el contenido. Entonces hay mucha gente en el modelo junguiano que se acerca desde un punto de vista meramente intelectual, no técnico, clínico. Y por eso Sandasani hace esta crítica importante, ¿no? Sandasani plantea que el libro rojo es el centro del enfoque junguiano porque habla de la propia experiencia de Jung de confrontación con sus complejos, ¿no? Y con su inconsciente. También María Elena Guerra va a plantear lo mismo, ¿no? Que esto en última instancia, más que un libro de símbolos o intelectual, es la expresión del drama que vivía Jung, ¿no? De sus complejos, sus dificultades con lo femenino, ¿no? Con su propia alma, ¿no? Con su propio ser. Y es más, Jung planteaba que cada uno debería tener su propio libro rojo, cada paciente. Entonces, no es posible el acercamiento al mundo de lo junguiano. Sí es posible, ¿no? Mucha gente lo hace, pero digamos, desde fuera de la actitud simbólica. Es necesario desarrollar una actitud simbólica, un compromiso, involucrarse con el propio análisis, ¿no? Y eso hace una diferencia importante, porque no estamos hablando de un involucramiento desde un punto de vista meramente intelectual o racional, sino desde una comprensión profunda de sí mismo, ¿cierto? Entonces, el libro rojo va a describir el proceso de individuación de Jung, es decir, su búsqueda por reencontrarse con su propia alma y poder comprender su propio inconsciente a través de las imágenes y símbolos que surgían a través de la imaginación o de los sueños. Entonces,
Eso es importante, ¿no? O sea, el libro rojo puede ser visto, uno puede leerlo como un documento de psicología analítica, pero básicamente es un documento que tiene que ver con la vivencia de Jung, lo que Jung está viviendo en ese momento. Ahora, que sea una vivencia personal no significa que no tenga contenido valioso a nivel colectivo, porque en última instancia todas las psicologías psicológicas, muchas teorías psicológicas son también una expresión del propio autor, ¿no? Es sabido, por ejemplo, decía Viktor Frankl, que Alfred Adler tenía complejos de inferioridad, ¿no? O que él mismo había tenido fuertes crisis existenciales, se había cuestionado por el sentido de la vida, o que Jung había tenido este miedo a la locura, este contacto con esta dimensión simbólica, profunda, arquetípica desde niño, ¿no? O experiencias paranormales. O que el mismo Freud tenía serias dificultades con la autoridad, con la imagen del padre, con la sexualidad, ¿no? Entonces, toda psicología es una declaración personal, ¿no? Pero esto es una psicología muy explícita, la del libro rojo, ¿no? Entonces, un error sería creer que porque la expresión de algo personal carece de un valor, ¿no? A nivel científico o a nivel teórico, entonces eso sería un error. Pero por otro lado, sería también un error creer que esto es un documento meramente científico que no tiene que ver nada con la personalidad de Jung, ¿no? Con su propio proceso. Entonces ambos puntos serían errados. Entonces este proceso de individuación de Jung, es decir, esta búsqueda por encontrarse consigo mismo, con su identidad, va a ser expresado a lo largo de 3 partes, decíamos, ¿no? Y en la primera parte ya se contiene mucho de lo que Jung va a desarrollar, ¿no? A lo largo de todo el texto. Jung va a describir profundos procesos de autoconocimiento. La importante tarea de ser uno mismo, ¿no? Como una lucha profunda entre el espíritu del tiempo, representado por el ego, la razón, la conciencia, adaptado a las exigencias y valores de la sociedad contemporánea, guiada por la razón y lo externo, ¿no? Contra el espíritu de la profundidad, representado por el sí mismo. El mundo interior donde habitan nuestros afectos, símbolos, imágenes profundas. Jung nos habla de recuperar nuestra conexión con la sabiduría de lo inconsciente, como un pase necesario para alcanzar una vida más auténtica, rica y completa. El espíritu de la profundidad es la cueva donde se encuentran los tesoros, ¿no? De Alibaba, la cueva donde está el tesoro custodiado por los dragones. Entonces hay muchos símbolos que hacen referencia a esta riqueza del mundo interior, el propio mundo del Hades, ¿no? Que es el mundo de los muertos, pero también el mundo de los minerales. Y el ser humano, que en un inicio el hombre primitivo, ¿no? O el hombre mítico, está en conexión con los dioses, ¿no? Tenía una vida simbólica, era parte de un plan más amplio, estaba en comunión con la naturaleza, no había la idea de un yo separado, de un sujeto, ¿cierto? De un ego, sino que uno era parte de una comunidad, de una totalidad, y tenía un sentido, un propósito en la vida. Entonces ya estaba en conexión con una fuente de sabiduría profunda, con los dioses. Entonces eso se puede ver, por ejemplo, en los pueblos nativos, en las culturas chamánicas, en las culturas, por ejemplo, donde permanece la sabiduría perenne, ¿no? Sin embargo, el sujeto actual, el sujeto de la sociedad actual, se ha ido cada vez más alejando de esta conexión con este mundo de lo profundo y entrando más en un mundo de lo pragmático, ¿no? De lo técnico, del consumo, lo material, lo racional, desconectándose de sus propias emociones, de sus propias imágenes, de sus propios símbolos, de sí mismo y de su propio sentido de vida. Entonces, este sujeto de la modernidad, ¿no? Que oscila, como decía Schopenhauer, ¿no? Entre el aburrimiento y el absurdo, ¿no? Entonces, que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Que no sabe quién es, que no sabe para qué está acá, ¿cierto? Que busca distraerse, drogarse, que busca llenar a toda costa el vacío profundo interior que tiene. Pero es un vacío que es difícil de llenar porque es un vacío de sí mismo, no de algo que no es sí mismo. Y entonces es este contacto con el sí mismo lo que necesita ser recuperado en la cultura contemporánea. Entonces ese es el mensaje de Jung. Y eso hace que el mensaje de Jung sea muy potente porque, digamos, va más allá del psicoanálisis clásico. No estamos hablando acá de un paradigma psicoanalítico que va a buscar solamente la sanación o la comprensión del síntoma, el diagnóstico o el tratamiento. Estamos hablando de un paradigma que invita a la autocomprensión, el desarrollo de la conciencia,
la realización del sentido de la vida, el cultivo de la espiritualidad y lo que él va a llamar en última instancia el desarrollo de la personalidad o la individuación, que se va a basar en gran parte en reconocer nuestras sombras, ¿no? Aquello que hemos negado, aquello que hemos rechazado. Y ahí va a tomar justamente la brillante crítica que hace Freud a la cultura contemporánea, ¿no? El malestar de la cultura y toda la represión de todos esos contenidos que han sido olvidados, dejados de lado. Entonces, el modelo junguiano es una invitación que va más allá de lo estrictamente técnico. Nos invita a recuperar la conexión con la dimensión más profunda de la vida. Esto estamos hablando que Jung lo hizo en 1913, o sea, no se había desarrollado todavía toda la psicoterapia, digamos, transpersonal, que después exploró esto, mucho apoyado en Jung también, Grof, por ejemplo, o las experiencias psicotrópicas, ¿no? Cuando se empieza a estudiar, por ejemplo, los estados modificados de conciencia, el uso de la psicobilina, de la ayahuasca, ¿no? Del LSD, entonces uno entra en esta conexión con este mundo simbólico, arquetípico, y empiezan a validarse muchas las ideas que habían planteado autores como Jung o Campbell, ¿no? De la importancia del mundo de lo simbólico, ¿no? O Rudolf Otto, ¿no? Entonces existen símbolos dentro del ser humano, existen arquetipos, existen motivos que son culturales, patrones que guían la conducta del hombre. Entonces, Jung va a describir en este libro la confrontación de sí mismo con diversos arquetipos, como la sombra, que representa lo negado de uno mismo, o lo temido. Va a aparecer, por ejemplo, mucho la imagen del rojo acá, como aquello que es rechazado, ¿no? Y el ánima, que va a aparecer mucho también en la imagen de Salomé, el niño, el sabio, el héroe. Entonces, estos símbolos van a ser recurrentes a lo largo del libro. En esta imagen se puede ver, por ejemplo, una sección del libro que es el asesinato del héroe, ¿no? En una de sus visualizaciones, Jung se ve junto a un hombre enano, oscuro, pequeño, matando por la espalda a Sigfrido, al héroe. Entonces Jung va a entender esto como la necesidad de matar un aspecto de sí mismo. Entonces, eso es un aspecto muy fundamental en la psicología analítica, ¿no? Hablamos nosotros del egocidio, o sea, la muerte de sí mismo. Constantemente nosotros estamos muriendo y renaciendo. Un ego que no es capaz de morir, de matar aspectos de sí, no puede transformarse. Por ejemplo, para que nazca el adulto tiene que morir el niño. Entonces hay muchas personas que quedan fijadas a este mundo del niño y no pueden desarrollar su vida adulta, no pueden llegar a ser ellos mismos. Entonces eso es muy frecuente, el símbolo del asesinato del héroe representa ser capaz justamente de renunciar a esos valores que antes habían sido importantes. En este caso Jung, que había sido un catedrático, un médico, una persona, un padre ejemplar, ¿no? Entonces empieza él a reconocer aspectos de su sombra, ¿no? Había tenido un amante, se había involucrado con Sabine Spielrein, teniendo varios hijos, eh, le interesaban temas que no eran de carácter estrictamente científicos, su reputación iba a ser puesta en duda hasta hoy, ¿no? Se plantea que Jung no es científico, pero cuando uno lo estudia ve que es muy científico, ¿no? Sobre todo la teoría de los complejos. Jung no afirma nada que no esté verificado. Él dice puede ser, es posible, pero difícilmente vas a leer un texto de Jung donde haya una incongruencia a nivel epistemológica, ¿no? O sea, es un tipo muy bien formado, era un clínico, o sea, no era un charlatán, era un psiquiatra que hizo práctica clínica. Y entonces mucha gente que se ríe de Jung o que lo critica, muchos son psicólogos jóvenes que ni siquiera han atendido nunca a un paciente psicótico, ¿no? O nunca han leído un libro de Jung, o nunca han contactado realmente con su propio mundo simbólico. Entonces es fácil la crítica ignorante sin acercarse, digamos, a una lectura profunda o a una revisión crítica del paradigma psicológico que muchas veces plantea que aquello que no está verificado por método positivo no es real, ¿no? Cuando la gran cantidad de fenómenos psíquicos no pueden ser verificados y en la misma neurociencia no se comprenden mucho los procesos, ¿no? Como las emociones. Entonces hay muchas teorías, hipótesis, pero muy poco realmente comprendido, incluso a nivel neurológico. Entonces, comprender qué son los sueños o por qué una persona sueña con esto es delicado. Entonces, es mucho más honesto y científico decir, bueno, se cree esto o no es posible saberlo.
Entonces, y en eso Jung siempre ha marcado sus límites, ¿no? En el conocimiento. Pero también ha ido mucho más allá. Ha ido mucho más allá también de sus propios límites. O sea, Jung pensaba que el análisis, por ejemplo, de cualquier expresión humana merecía un análisis psicológico. Entonces no podemos descartar ciertas expresiones. Entonces, por ejemplo, él veía en la alquimia o en los mitos expresiones o intentos de explicar procesos psíquicos. Entonces él trata de verlo como una representación simbólica, ¿no? De ciertos procesos psíquicos. Entonces, Jung va a hablar importantemente de este símbolo del sacrificio, ¿no? Entonces, que también el sacrificio va a ser muy importante dentro del proceso de ideación. Y va a ser también un elemento que va a permitir reinterpretar el concepto del Edipo, ¿no? Jung mismo renunció y sacrificó una vida tranquila y cómoda de catedrático para poder, pues, desarrollar estas ideas, ¿no? A pesar del riesgo que implicaba, ¿no? A nivel de su reputación. Entonces, en el camino de ser uno mismo, el autoconocimiento y el desarrollo de la espiritualidad, para Jung es siempre una confrontación con uno mismo, ¿no? Primero con la historia personal, con el mundo de los padres. Todo análisis comienza siempre por una revisión de la figura materna y paterna. Entonces, mucha gente quiere empezar a hablar de la espiritualidad, el ánima, ¿no? El self, o la sombra sin haberse ocupado de su propia infancia, ¿no? Y eso es un error también. Entonces, en una de las imágenes del libro rojo, Jung descubre dentro de una cueva un precioso rubí, ¿sí? Un rubí rojo. Entonces, cuando él levanta el rubí, se da cuenta que debajo de la cueva fluye un río. Y cuando observa por el río, él ve el cadáver del héroe que había sido asesinado, flotando, rodeado de serpientes, ¿no? Y había un escarabajo y también un sol, ¿no? Y rodeado de serpientes. Entonces, esta imagen impacta mucho a Jung, se asusta mucho, y cuando él observa por ese orificio, entonces explota y sale un charco de sangre, ¿no? Que le mancha la cara en la visualización. Entonces, esta imagen tan sangrienta habla de los peligros de esta exploración de lo simbólico, ¿no? Del inconsciente. Mucha gente, digamos, se mete de forma lúdica en la exploración de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, consumen hongos o ayahuasca, ¿no? O mezclan alcohol con San Pedro, ¿no? Y entonces empiezan a hacer un uso lúdico que muchas veces termina generando mayores problemas en las personas, ¿no? Disociaciones serias, gente que no logra, digamos, integrar la experiencia psicotrópica o estos contenidos simbólicos a su vida real. Entonces, de lo que se trata acá no es de darse un viaje, ¿no? Una conexión con un mundo como un escape de la realidad, sino de un enriquecer el mundo interior para poder enfrentar la vida que siempre está hacia afuera. Entonces, en la psicología analítica siempre hay dos dimensiones en la vida, ¿no? El mundo del interior, pero también, digamos, está este mundo de lo externo, ¿no? Y muchas veces la gente evade también la realidad externa metiéndose en estos mundos simbólicos. Hay gente que puede tomar vales de ayahuasca o vivir tomando sesiones de hongos para evadir la realidad, ¿no? Y que no ha podido resolver las dificultades de su vida, tener un trabajo, una relación estable, separarse de los padres, ¿no? Y que pueden correr el riesgo de, como decía Jung, amplificar el ego, ¿no? Y creerse, digamos, chamanes, guías de otros, ¿no? Grandes maestros, identificarse con estos símbolos. Entonces, el mundo del contacto con lo simbólico no es un mundo sencillo, es un mundo lleno de riesgos, de dificultades. Esto denota esta imagen. Entonces, el sacrificio del héroe implica un ingreso a este mundo con humildad. No podemos entrar con el héroe, ¿no? Sigfrido, que representa todo este yo que había desarrollado Jung, ¿no? Soberbio, que representa los mayores valores de su pueblo, ¿no? De Alemania, ¿no? Los germanos. Sigfrido, el gran héroe, ¿no? Nórdico, ¿no? De los nibelungos. Entonces él tenía que matar al héroe para poder entrar como hombre y transformarse, o sea, renunciar al ego. Y mucha gente cuando se entra en contacto con estas dimensiones más, sí, transpersonales,
no han hecho un trabajo previo personal muchas veces. Entonces eso genera confusiones, disociaciones, ¿no? Genera también amplificaciones, inflaciones del ego. Entonces podemos ver el mito de Ícaro, cuando él puede volar para escapar del laberinto, y el padre le dice, no vueles tan alto porque se van a derretir las alas, y él no hace caso y termina después cayendo al mar, ¿no? Entonces, digamos, inflación del ego, ¿no? Del yo, tiene que ser superada para poder entrar en contacto con las imágenes de lo inconsciente. Y por eso es importante siempre en el ingreso al mundo de los símbolos ser guiado, ¿no? En muchas historias aparece la figura del sabio, del guía, como por ejemplo en el descenso de Dante al infierno, cuando va a buscar el espíritu de Beatriz, ¿no? Va guiado por Virgilio. Entonces, matar el ego en Jung sería una profunda transformación constante de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el yo, que es un complejo, en su núcleo no tiene contenido, ¿no? Salvador, el yo en su núcleo es conciencia, intención, es energía psíquica disponible, diría Jung. Entonces, alrededor de ese yo, que es básicamente una función, que es la función de la conciencia y de la voluntad, uno va adhiriendo capas, ¿no? Y las primeras capas van formando lo que llamamos nosotros el ego, que sería una identificación. Entonces, matar el ego es darnos cuenta que no somos esa identificación inicial, ¿no? Que eso forma parte de un rol, de una máscara, que tiene una función social, obviamente. Y el ego está muy relacionado al espíritu de esta época, ¿no? Al mundo social. Pero más allá de este espíritu de esta época, hay una conexión con algo mucho más profundo, que llamaría Jung el self. Entonces, inicialmente se hablaba del yo y se hablaba del self como arquetipos separados. Sin embargo, otros autores, ¿no? Como Edinger, por ejemplo, o Carlos Byton, empezaron a hablar del eje ego-self. O sea, en realidad no es que el ego esté separado del self, o sea, siempre vamos a ser un ego, una persona que tiene una identidad, una identificación, ¿no? Con el nombre, con las formas, donde va a haber ciertas tendencias más acentuadas en la personalidad, ¿no? Ciertas experiencias biográficas que nos constituyen, ¿no? Relatos culturales o familiares que nos crean identidad, pero esa es una parte que está siempre en una conexión con algo más amplio. Entonces, el exceso del yo, del ego, genera neurosis para Jung, desconexión de este espíritu de la profundidad. Y el exceso de digamos, de self sería psicosis. Entonces, muchas veces, como este proceso de Jung comienza justamente pasando de ser una persona con un ego muy fuerte, una persona con rasgos narcisistas, ¿no? Muy racional, muy extrovertido, muy enfocado en el espíritu de la época, en la búsqueda de reconocimiento de lo científico, de lo social. Entonces, el proceso de Jung fue ir matando su... Cierra eso. El proceso de Jung fue ir matando justamente esa identidad que él había construido antes, ¿no? Y fue doloroso porque renunciar a todo lo que uno construyó la primera mitad de la vida muchas veces. Lo que Jung va a llamar el punto de inflexión. Entonces, la primera etapa de la vida, tú formas un yo, una profesión, una familia, ¿no? Y después te das cuenta que eso muchas veces ha sido construido más desde los mandatos, la necesidad de aprobación social, los padres, ¿no? Y que no tiene realmente que ver con quién tú eres o con lo que a ti te gusta. Entonces, eso, cuando uno empieza a matar esa parte de sí mismo, entra en crisis porque lo nuevo aún no ha nacido. Entonces, lo viejo ya no es fértil y lo nuevo no ha nacido. Entonces, ser capaz de darse cuenta que uno no es algo, sino que es alguien, pero que existe esa necesidad de identificación, ¿no? El yo va a buscar siempre identificarse. El problema es cuando uno confunde la conciencia con la máscara, ¿no? Con el rol social, con la máscara, con la identidad. Por otro lado, ¿no? Así como hay un núcleo que sería el yo y hay una máscara que es lo que nosotros mostramos, hay una sombra, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos con ciertos aspectos y rechazamos otros.
Ahora, que lo rechacemos no significa que no formen parte de nuestra personalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo me identifico con ser racional, voy a rechazar muchas veces el ser emocional. Pero, ¿dónde se va la emoción? O sea, yo no puedo reprimir la emoción de mi personalidad. O sea, en algún momento va a emerger esa emoción. Entonces, eso sería lo que diría Jung, la sombra, ¿no? La creación de la sombra. Entonces, el ego es creerse que uno es ciertas cosas y que no es lo otro, ¿no? Y que el otro son los demás. O sea, proyecta o que el otro no lo tiene, lo reprime. O que el otro no le gusta o no lo quiere, entonces lo rechaza. ¿Sí? Pero que a ti no te guste, por ejemplo, ser emocional no significa que no seas un ser emocional. Entonces, matar el ego implica salir de esa unilateralidad, de esa identificación neurótica, de ese relato de decirnos nosotros somos esto, lo otro, y reconocer que en primera instancia no sabemos quiénes somos, en segunda que somos más de lo que creemos ser, que siempre somos también aquellas cosas que negamos, que no nos gustan, y que gran parte de lo que somos no es lo que hemos decidido, sino lo que nos ha hecho la cultura, los padres, ¿no? Entonces, cuando uno se mira al espejo, muchas veces lo que ve tiene que ver más con lo que los demás han hecho, la sociedad ha hecho de uno, con lo que uno hizo. Entonces, como diría Nietzsche, ¿no? Hay un momento en la vida donde uno se da cuenta que es un camello que está sometido por sus condicionamientos y empieza ese proceso de liberación, donde uno empieza a ser el mismo y eso implica matar en primera instancia el ego que has construido. Y muchas veces la soledad, la incertidumbre, la angustia, la renuncia, el rechazo de ciertas personas, ¿cierto? Porque, digamos, la sociedad siempre va a preferir a la gente que no es auténtica, a la gente que está dormida, a la gente que está en la masa. Cualquier persona que cuestione los valores sociales de la época va a ser tildado de loco, ¿no? Eso ya pasó muchas veces. Cristo, Gandhi, Buda, Sócrates, ¿no? Mucha gente, digamos, fue tildada de loca. Freud, ¿no? Jung. Entonces hay gente que está muy adaptada y se queda muy adaptada a ese ego, a esa máscara. Entonces, digamos, decía Nietzsche que no hay precio tan alto para ser uno mismo, pero hay que tener valor, ¿no? Para ser uno mismo. Entonces es más fácil adaptarte, ser un borrego, estar ahí siguiendo a la masa. Y nadie puede ser uno mismo si no se conoce. Y hay gente que es muy ignorante en términos psicológicos, por ejemplo, y ni siquiera sabe que su conducta es un condicionamiento de su crianza. Hay gente que ni siquiera sabe que la elección de su pareja está condicionada por el modelo de pareja que vio en su infancia. No, hay gente que ni siquiera puede asociar un síntoma o un sueño con algo que le ha pasado. Entonces cree que la vida va por un lado y que su personalidad va por el otro. ¿No? O sea que no hay conexión. Entonces no existe esa conciencia, ¿no? De que uno mismo tiene que ocuparse de este trabajo de autoconocimiento, de construcción y reconstrucción. Matar el ego es desidentificarse de la máscara, identificarse con el sí mismo. No necesariamente, porque fíjate, si tú te identificas con el sí mismo, también es una forma de ego, ¿no? Eh, Decía Krishnamurti que el ego es muy hábil, ¿no? El ego puede disfrazarse de mendigo, puede disfrazarse de un dios. Entonces, cuando no puede disfrazarse de mendigo, se va a creer Dios. Pero si tú te crees, por ejemplo, que estás conectada con algo más grande, hay mucha gente que está en la nueva era, el New Age, el holístico, ¿no? Las terapias holísticas que tienen un ego sorprendente, ¿no? O sea, se creen salvadoras de los demás, que les van a dar, solucionar la vida, ¿no? Entonces, que comprenden lo cuántico, ¿no? Los misterios del universo. Ni siquiera en Harvard, digamos, se puede entender qué es el espíritu y ellos ya comprenden, ¿no? De dónde viene el cáncer, cómo se cura y cómo resolver y que tenemos tantas vidas y que afirman cosas que nadie puede saber. Entonces están tomados por este arquetipo, ¿no? De lo espiritual también, de Dios y creen ser omnipotentes muchas veces. Hay muchos gurús o pastores, ¿no? Hay otros que son más psicópatas, ¿no? Que se dan cuenta que no son eso, pero lo actúan y, digamos, simulan ser seres espirituales, pero saben que están actuando y son más terrenales, ¿no? Esos son más honestos, aunque son más psicópatas, son más honestos. Pero los otros, digamos, están cerca a un estado psicótico, ¿no? Es una persona que se cree iluminada, que habla con Dios, que tiene la solución, ¿no? Obviamente está identificada con ese sí mismo que dices, Natalia. Y muchas veces creen seres especiales, ¿no?
Hay gente que se cree tan especial, ¿no? Digamos, que Dios les revela cosas, o que pueden sanar a los demás, ¿no? Y bueno, y muchas veces no se han sanado a sí mismos, ¿no? Entonces, lo junguiano es una invitación, como el budismo, al punto medio. O sea, tanto la identificación con el mundo en sí mismo, como la identificación con el mundo de lo social, son ego, ambas son egos. Cualquier identificación es ego. O sea, el ego es un instrumento, no es lo que somos. Entonces, cuando nosotros nos limitamos a ese instrumento, limitamos la vida. Entonces, básicamente eso es lo que plantea Jung. ¿Qué más saber? Entonces, Jung, por eso en una parte, ¿no? Hay una parte muy reveladora en el libro rojo, muy conmovedora también, cuando él va al encuentro de su alma, ¿no? Él dice, durante muchos años yo he estado buscando a mi alma en los libros, en la psiquiatría, en la psicología, ¿no? Y me he dado cuenta que realmente yo estoy alejado de mi alma, ¿no? Yo había creído que yo podía estudiar a mi alma, que mi alma era mi objeto de estudio, y me doy cuenta que en realidad yo soy un objeto de mi alma, ¿no? O sea, había invertido las cosas, ¿no? Yo soy lo pequeño y el alma es lo grande, dice, ¿no? Y entonces cuando él se da cuenta que no va a poder avanzar en este proceso de las visualizaciones, que se había estancado, él se da cuenta que se había estancado porque estaba queriendo dirigir desde su yo. Y entonces ahí es donde él se deja guiar por el alma, ¿no? El alma le dice, tienes que dejarte guiar. Si quieres tú entrar en esta comprensión de este mundo espiritual, de esos símbolos, tienes que dejarte guiar. Entonces, al dejarse guiar, él va al reencuentro de su alma, ¿no? Y dice que durante mucho tiempo él creía que se conocía, pero que se da cuenta que no se conoce. Entonces, esa es una idea muy importante, porque en el mundo de lo social, en el espíritu de la época, por más riquezas que uno pueda tener, y eso se ve mucho en los famosos, los deportistas, no garantiza una comprensión de la espiritualidad, una realización. Entonces hay mucha gente que es artista, que es muy famosa, que tiene todo lo material, o sea, ha dominado y conquistado el espíritu de la época, pero que es profundamente vacía, ¿no? Infeliz. Entonces, tú puedes ser millonario en el espíritu de la época y pobre en el espíritu de la profundidad, ¿no? Profundamente miserable. Y eso es lo que le pasó a Jung. Cuando Jung le pide a la visualización que lo lleve al contacto con su mundo interior, y él esperaba encontrar grandes riquezas en su mundo interior, ¿no? O sea, era el doctor Jung, pues, ¿no? Era importante, una persona importante, ¿no? Había publicado libros, asistente de Freud, o sea, el tipo era muy conocido ya. Entonces pensó que esa imagen iba a llevarlo de repente a un lugar sublime, ¿no? Que reflejara que desde el ego, obviamente, él tenía un mundo interior muy rico. Y la sorpresa de él es que aparece en un desierto, ¿no? Y entonces él dice, ¿qué es esto, no? ¿Por qué estoy en un desierto? Y escucha una voz en la visualización que le dice, bueno, que ese es su mundo interior, porque él se ha dedicado solamente a vivir hacia afuera, y que cuando se dedica a vivir hacia adentro, ese desierto se va a convertir en un prado verde, ¿no? Va a reverdecer. Entonces Jung entra en una situación un poco de crisis, porque se da cuenta que más de 40 años él se había dedicado a trabajar, a estudiar, a publicar, tenía títulos, era psiquiatra, ¿no? Tenía una familia, tenía cierta comodidad económica, ¿no? Pero que no se conocía realmente, no sabía quién era él, ¿no? Y entonces esta visión lo impacta profundamente, ¿no? Descubrir que su mundo interior es un desierto del cual él no se ocupó. Entonces el libro rojo es un documento importante porque invita a ocuparnos de nuestro mundo interior. Y por ejemplo, el estudio teórico de la psicología analítica o el estudio clínico no va a hacer que uno se ocupe del mundo interior, es imposible. Eso requiere un trabajo, ¿no? De un trabajo a hacerse cargo. Teniendo en cuenta el contacto con lo simbólico y la realidad externa y consensuada, Jung expresar que los verdaderos profetas son los primeros en negarse con energía que se les reclame inconscientemente este papel, relacionando todo lo que dice, sí, claro, o sea, hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo que es el riesgo de ser seducido, ¿no? Seducido por el ego, ¿no? Y eso se ve también, como hablábamos en la charla del héroe de las mil caras, en las tentaciones de Buda, ¿no? La primera tentación es este apego a lo edípico, a lo cómodo,
a este mundo donde todo es tranquilo, el placer, lo que nos gusta, ¿no? El no preocuparnos, que es el mundo de la mamá, ¿no? ¿Quién no quiere tener, teniendo 30, 35 años, una mamita que le cocine, que le planche, que le haga todo, ¿no? Entonces no tiene que preocuparse de nada, ¿no? Vives en la casa de tus papás, les pagas ahí un poquito nomás y no tienes que enfrentar la vida. Pero digamos, la vida no es eso. Y lo que se está perdiendo ahí es la posibilidad, ¿no? De, digamos, realizar la propia vida, ¿no? Y desarrollar recursos, porque son las dificultades de la vida las que nos enfrentan a la posibilidad de desarrollarnos, de adquirir recursos, herramientas, resolver problemas, ¿no? Entonces, todos los niños sobreprotegidos después son gente muy torpe, inútil en resolver problemas. ¿No? Se quiebran y después los llevan a, a terapia, ¿no? Pero tienen un yo muy debilitado. Entonces son muchos miedos de los padres proyectados en los propios hijos, ¿no? Muchos miedos. Entonces, y la otra tentación es justamente la tentación de Mara, ¿no? Cuando Mara le ofrece riquezas, ¿no? Es la tentación del ego, que es el mundo del padre. Entonces, quedar atrapado en lo infantil, ¿no? En lo cómodo, ¿no? Lo seguro, o en el poder, en el ego, el dinero, ¿no? O sea, y ahí tenemos nosotros toda lo que decía Chogyam Trungpa, un importante budista, el materialismo espiritual, ¿no? Toda gente que habla de espiritualidad, ¿no? Los pastores que, bueno, meten su carro y que lo toques para que te bendiga Dios, ¿no? Y entonces tú pagas, o sea, son unos fariseos, ¿no? Yo me imagino a Cristo entrando ahí en esos templos, a latigazos sacando a todos estos hijos de su madre, ¿no? Yo diría hijos de puta, diría, ¿no? O sea, comerciantes de la fe. Gente que se aprovecha de la pobreza espiritual del hombre, ¿no? Entonces uno puede ser religioso, ir a la iglesia y ser pobre espiritualmente, ignorante totalmente de sí mismo, ¿no? Y estar yendo a pagar ahí y la gente se aprovecha de la necesidad de la gente, ¿no? Y entonces, digamos, y hay un materialismo espiritual, ¿no? Y una ceguera psicológica que es de, digamos, y una postura infantil, ¿no? De creer que papá Dios te va a resolver los problemas, ¿no? O ir a la iglesia a dar tu dinero, ¿no? Cuando realmente no te estás ocupando de ti mismo, ¿no? De conocerte o de profundizar. Entonces la postura infantil, ¿no? Del discípulo que cree que siguiendo al maestro se va a iluminar, ¿no? Entonces tú no haces ningún trabajo espiritual, pero eres discípulo de tal, ¿no? Entonces como que siendo discípulo de tal, crees que tú vas a hacer el trabajo espiritual. En realidad muy pocos discípulos sobresalen. ¿Cierto? Entonces hay esas miserias, ¿no? En la vida espiritual hay esas carencias, ¿no? De la comodidad, ¿no? El no esfuerzo. Y este es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. La confrontación con uno mismo, con la sombra, con los símbolos, lo complejo. De ahí la frase de Jung famosa, ¿no? Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, solamente confrontando las propias sombras. Y en la primera fase del desarrollo analítico, siempre hay que trabajar lo más duro. Entonces uno va removiendo aspectos dolorosos de uno mismo, ¿no? O sea, la terapia, el análisis no es fácil, no es sencillo. Y entonces Jung vivió esto solo, ¿no? Él tuvo que elaborar solo esto y en muchos momentos estuvo a punto de disociarse. Entonces esta confrontación del mundo interno es muy importante, ¿no? El libro se va a dividir en tres estructuras, ¿no? Liber novus, liber secundus y escrutinios. Entonces eso es lo que vamos a ver ahí. En la primera estructura, la primera parte, por ejemplo, en esa imagen que va a poner Milker ahora, van a ver la imagen del cadáver de Sigfrido, ¿no? Que ha sido asesinado. Está el escarabajo, que es un símbolo de transformación también muy asociado a la cultura egipcia. El sol, que también representa la conciencia, pero es una conciencia que está sumergida en lo profundo, ¿no? O sea, raro, un sol sumergido en el agua. O sea, es la nueva conciencia que aún no nace. O sea, este yo anterior que ha sido asesinado, que ya no sirve, no nos es útil, ¿no? La transformación que se está dando, ¿no? Como este escarabajo estercolero, ¿no? Que empuja toda la mierda, ¿vieron? Esos escarabajos. Y este sol, ¿no? Que todavía no ha nacido. Entonces, en ese proceso de transformación espiritual, como en el mito de Orfeo, muchas veces, que va a traer a su amada, a Eurídice, ¿no? Hay una incertidumbre, ¿no? Porque Orfeo va todo el camino de regreso del Hades. Hades le dice, puedes llevarte el espíritu de tu mujer, pero no puedes volver la vista atrás. Y entonces él no sabía si su amada estaba realmente detrás. Y entonces él iba con mucha incertidumbre.
Entonces, muchas veces cuando uno entra en esos procesos de transformación, de autoconocimiento, entonces uno deja lo seguro y no sabe qué va a encontrar, si va a valer la pena. Por ejemplo, cambiar de profesión o hacer un trabajo personal profundo o hacer una separación, cambiarte de ciudad, ¿no? Entonces, todo esto genera mucha angustia. Y esta nueva conciencia que está ahí formándose está sumergida, ¿no? Aún no ha emergido. Entonces es el símbolo muchas veces del vientre de la ballena, del colgado, el viaje del sabio al desierto, ¿no? O sea, es un proceso de gestación, donde lo nuevo aún no ha nacido y donde muchas veces, como yo decía, la nigredo, esta parte oscura, ¿no? Negro de negro, ¿no? Entrar al bosque oscuro, ¿no? Antes de llegar al castillo encantado en los cuentos hay que atravesar el bosque oscuro que está lleno de peligros. Entonces uno tiene que empezar a hablar de toda la mierda que ha vivido, ¿no? Abuso que ha sufrido, la relación con los papás, las carencias que no tuvo, empezar a ver cosas de sí mismo que no le gustan. Entonces hay mucha gente que quiere, digamos, un desarrollo espiritual, pero sin enfrentarse, ¿no? O sea, una cosa, toda la gente va a querer todo fácil todo el tiempo, ¿no? Y lo espiritual no es una excepción. Así como hay gente que quiere riqueza fácil, gente que quiere conocimiento fácil, gente que quiere una buena relación de pareja fácil sin invertir, también hay gente que quiere ser espiritual fácil, ¿no? Entonces, porque yo voy a hacer una clase de yoga, me creo que soy muy espiritual, ¿no? O porque yo, por ejemplo, soy vegano, me creo que ya soy muy espiritual. Y no necesariamente, digamos, la espiritualidad tiene que ver con algo pasivo, ¿no? O luminoso. La espiritualidad tiene que ver muchas veces con cosas oscuras, profundas, difíciles. Entonces, seguimos ahí. En este Liber Novus se registran las experiencias simbólicas inconscientes vividas por Jung en la primera parte, del 12 de noviembre al 25 de diciembre de 1913. O sea, fue bastante rápido, ¿no? Duró más o menos un mes y medio, la parte más intensa del trabajo. Jung decía que incluso ese mes y medio le tomó muchos años comprender después de elaborar. Entonces nos preguntamos, la gente que toma cada rato hongos, ¿no? O que toma cada rato ayahuasca, entonces nunca lo integra y tú le preguntas, ¿qué viste? ¿Qué viste? Un viajezazo, ¿no? Viajezazo, qué buen trip, ¿no? ¿Y qué entendiste? No entendió nada, ¿no? No lo pudo integrar. Entonces mucha gente se queda con la imagen y no integra en la vida, ¿no? Entonces Jung, todos estos símbolos le tomaron por lo menos 17 años elaborarlos, si no fue toda la vida. Entonces el héroe va a ser una figura importante acá, ¿no? Entonces va a aparecer este héroe que es asesinado, el ego. Muchas veces, como hablábamos en estos encuentros de superhéroes, el día de mañana vamos a hablar de Simba, por ejemplo, el Rey León. El héroe es el intento que hace el yo por superar sus traumas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si uno, por ejemplo, ha habido mucha pobreza, entonces puede ser un gran empresario, ¿no? Y decir, voy a hacer una gran empresa, voy a hacer mucho dinero, y no se da cuenta que está atrapado justamente en esto, ¿no? En este trauma de no haber tenido dinero, de la carencia, ¿no? Y muchas veces este empresario cuando quiebra, ¿no? Si no ha logrado desarrollar una mayor profundidad, incluso puede contemplar matarse, ¿no? Porque justamente el sentido está en lo que no tuvo, más que en el ser. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, el ejemplo de Batman, ¿no? Batman que Bruce, que intenta ayudar a toda la gente en Ciudad Gótica, ¿no? Siendo un superhéroe, se expone a golpes, ¿no? A riesgos, ¿no? Pero finalmente no resolvió nunca el asesinato de sus padres, ¿no? O sea, y él, por más que salve a mucha gente en Ciudad Gótica, nunca va a poder impedir la muerte de sus papás, ¿no? Cuando él era niño, que los mataron delante de él por su culpa, porque él pidió de alguna manera salir del teatro donde estaban. Y entonces le parece mejor idea a Bruce ser Batman, irse a entrenar con los mejores maestros por todo el mundo, que hacer una terapia, ¿no? Entonces, y al final en la película de Christopher Nolan justamente se ve cómo él termina renunciando, ¿no? Lo que le había dicho Alfred, ¿no? Tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué buscas acá, no? Vete, haz tu vida, ¿no? Lo que le había dicho también Selina, ¿no? Que es la Gatúbela, ¿no? Vayámonos de acá. Y al final Bruce puede realmente reconectarse con la vida, ¿no? Porque cuando matan a sus padres, una parte de él había muerto.
Y entonces muchas veces aquello que nosotros consideramos lo más importante en nuestra vida, los valores, los proyectos, el hacer maestrías, estudios, dinero, son formas de compensar nuestras carencias, formas de buscar el afecto, el reconocimiento, el dinero, el poder, ¿no? De sentir que podemos ser alguien, pero ser alguien desde afuera, ¿no? No desde un contacto real con quienes somos, ¿no? Y entonces por eso Jim Carrey decía, ¿no? Que ojalá que todos puedan ser millonarios y famosos para que se den cuenta que esa no es la solución, ¿no? Bueno, digamos, tiene que ver con que muchas veces las personas van a desear y anhelar y construir su vida desde lo que no tuvieron, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte del libro, ¿no? Hoy no la puse, ¿no? Qué raro, no puse la segunda parte del libro. Bueno, en la segunda parte del libro, que el libro segundo, hay una conexión más con otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo lo mágico, ¿no? Esta dualidad entre lo mágico y lo racional y lo científico. Hay, por ejemplo, están muy presentes confrontaciones importantes con otros símbolos, ¿no? En la primera parte hay personajes que son muy importantes como Sigfrido, como Elías, Salomé, ¿no? Y en la segunda parte van a aparecer mucho esta necesidad de la integración de las polaridades, ¿no? Aparecen dos personajes que son el anacoreta, que es un ser que representa al ermitaño, el que se aísla del mundo, ¿no? El que lleva una vida ascética, y el rojo, que representa una especie de diablo que bueno, disfruta de la vida, los placeres mundanos, ¿no? Y entonces también va a hablar del contacto con Asdúbar, que va a ser Gilgamesh, un gigante, que se enferma porque Jung empieza a cuestionar racionalmente su mundo de magia, ¿no? Y entonces esto habla de la necesidad de una integración entre lo consciente y lo inconsciente, lo racional, científico, lo mágico, ¿no? Entonces lo mágico entendido como lo simbólico, ¿no? Lo profundo. Podríamos decir también lo arquetípico, lo chamánico. Entonces, que digamos ha sido expulsado, ¿no? de la sociedad occidental, ¿no? Incluso perseguido, negado, ¿no? Entonces hoy en día hay una cacería de brujas, ¿no? De todas las terapias que son alternativas o todo lo que no es científico, ¿no? Como si la gente no tuviera la necesidad de conectarse con esas dimensiones también de la vida, ¿no? Entonces hay una necesidad real del ser humano de entrar en conexión con estos aspectos simbólicos, como decía John en la charla de James Hillman, ¿no? El hombre busca el alma en la religión, en lo simbólico, en lo chamánico, en lo místico, ¿no? O sea, el hombre está buscando su alma que le ha robado la sociedad, ¿no? La sociedad occidental le ha robado su alma al ser humano. Ha limitado el alma muchas veces a procesos racionales, ¿no? Entonces dice Manuel, el conocimiento no es proporcional al entendimiento. Quizá hay personas que tienen un entendimiento que permite adquirir más fácil el conocimiento. Sí, el conocimiento no garantiza el entendimiento, obviamente. Entonces una cosa es acumular información. Hay gente que acumula mucha información, pero que no comprende estas cosas, ¿no? Sophie, dices, ¿recomiendas adquirir este libro? Sí, están en PDF muchos de estos, ¿no? Si quieres nos escribes, ahí yo te lo paso ahí. Incluso tú decías hace un momento que no se había entendido el libro rojo, pero hay muchos estudios, ¿no? Bernardo Nante, que es un estudioso muy famoso, tiene un libro, digamos, muy conocido, ¿no? Que es básicamente una de las guías para el estudio del libro rojo, ¿no? Que es este de acá. No sé si me ven ahí, Mil, que está solamente en la pantalla. Pero este libro de acá, que es de Bernardo Nante, va describiendo, por ejemplo, una interpretación. Obviamente no podemos decir que la interpretación de Nante es la única, ¿no? O sea, en la mirada junguiana, digamos, ni un sueño tiene una sola interpretación. O sea, un símbolo puede tener muchos significados. Entonces nosotros no cerramos el análisis, ¿no? Tampoco partimos de una interpretación específica de un símbolo. O sea, por ejemplo, la forma de interpretar es fenomenológica y hermenéutica, es desde el diálogo, desde la exploración que vamos llegando a la comprensión. Entonces, en la tercera parte del libro, Escrutinios, bueno, se adhieren algunos de los escritos, ¿no? Posteriores que son más poéticos, un poco más complejos. Entonces, en estos lives vamos a tratar de por lo menos dedicar una sesión a cada parte del libro y después hacer una conclusión. También vamos a tener una entrevista a María Elena Guerra, donde ella va a hablar de bueno, de su visión, ¿no? De cómo ella ve el libro rojo. Las imágenes del libro son imágenes que el mismo Jung hizo, ¿no? O sea, es sorprendente, ¿no?
podemos ver, digamos, las mismas imágenes. Milker, si puedes pasarla. O sea, adelante, ahí, estas, ¿no? O sea, es más o menos cómo se ve el libro rojo por dentro, ¿no? Entonces es sorprendente, ¿no? ¿Cierto? Dice Andrés Morales, Jung y sus arquetipos que se pudran. A ver, que nos explique qué entiende, ¿no? ¿Qué entiende? ¿Por qué dice eso? ¿No? Ahí justamente está él expresando uno de los arquetipos, ¿no? Es el arquetipo ¿no? El arquetipo del rebelde, ¿no? El complejo paterno. Bueno, si no te interesa, no sé cuál es la necesidad de comentar, ¿no? Pero a mí sí me interesa saber cuál es tu argumento. Yo si me convences que lo que dice Jung, digamos, no es tan consistente como lo que tú argumentas, yo podría decir totalmente que yo mismo me voy a encargar de anular esta página y dedicarme a difundir otra cosa, ¿no? Entonces, pero yo creo que cuando uno expresa una crítica, tiene que tener la capacidad de fundamentarla, ¿no? ¿En qué te basas? O sea, ¿de qué hablas? ¿Qué has leído? ¿Qué has comprendido? Por ejemplo, cuando hablamos de los arquetipos, ¿no? El concepto de arquetipo básicamente es un concepto que habla de un patrón heredado. Si tú lees investigaciones de la etología como Desmond Morris, por ejemplo, el arquetipo de la madre, esta tendencia, por ejemplo, de todo animal a buscar la figura materna, el afecto, el nutrir, ¿no? Se expresa en el mundo animal. Por ejemplo, un perro puede adoptar un gato, ¿no? Una perra mamanta un gato, eso es arquetípico, es heredado, es genético. Entonces hay funciones que tienen que ver con la madre, hay funciones que tienen que ver con el orden, el padre, hay funciones que tienen que ver con el héroe, o sea, hay patrones de conducta. Se hicieron investigaciones de donde, por ejemplo, soltaron pollos recién nacidos y ante una sombra de un gavilán que nunca había sido visto por ellos, buscaban refugio. O sea, hay un patrón de comportamiento que tiene que ver con el miedo, el peligro, la sombra, ¿no? Entonces, de repente, desde las teorías conductuales, eso no se puede explicar con puro condicionamiento social, ¿no? Entonces, dice Stuart, medida cómo nace un chamán, un curandero en un mundo tan racional. Digamos, o sea, los curanderos siempre existen, o sea, eso siempre va a existir, es otra realidad, ¿no? Siempre han existido. También han existido los escépticos, ¿no? Y los científicos en todos los tiempos. En las sociedades también, digamos, religiosas, donde todo era superstición, había los científicos que antes los quemaban, los obligaban a retractarse en la Inquisición, ¿no? Entonces, digamos, hay un espíritu de la época que busca la comprensión racional y científica, y hay otro espíritu de lo profundo que busca lo místico, lo profundo, lo simbólico. Entonces, lo importante es integrar ambos arquetipos, ¿cierto? Entonces, digamos, la alquimia fue un intento inicial que intentó unir la magia con la ciencia, ¿no? Y de ahí, de esos experimentos alquímicos que mezclaban un montón de cosas, surgió la química justamente, ¿cierto? Entonces, gracias a esas mezclas empezó a surgir la química. Entonces, digamos, una cosa es que la sociedad no le dé lugar y lo vea como una cultura, digamos, marginada, ¿no? Y otra cosa es que no existan ese tipo de pensamientos. En promedio, el hombre científico y racional es muy supersticioso, ¿no? Eso decía Jung también, el hombre promedio racional y científico es sumamente supersticioso, ¿no? Bueno, sigo esperando tu comentario, ¿no? Andrés, de que nos expliques por qué se pudriría Jung y los arquetipos, ¿no? Bueno, entonces, estas son las imágenes del libro rojo. Podemos ver también el arte, ¿no? Que invirtió Jung. Ahí podemos ver una imagen de Filemón, que era una figura guía que él tenía ahí dentro de las imaginaciones que él hacía, ¿no? Uh-huh. Saludos Adrián. Entonces, después tenemos, por ejemplo, la idea de que para algunos el libro rojo va a ser una obra central, ¿no? Eh, para otros está sobrevalorado también, ¿no? Hay otros analistas que dicen, bueno, todo el mundo está con la moda del libro rojo, no es el libro más importante, no es tan referente, no es un texto clínico, no es un texto teórico, ¿no? Entonces hay ambas posturas, ¿no? Entonces eso hay que verlo. Entonces hay que tener en cuenta ambas situaciones, ¿no?
O sea, nadie tiene la verdad, o sea, son opiniones. Para algunos el libro rojo tendrá una importancia mayor y para otros una importancia menor. Sandasani es de los que cree que el libro rojo es el corazón de la obra junguiana, ¿no? Y toma una cita, ¿no? Del mismo, en su libro La creación de la psicología moderna, ¿no? Sandasani, ya al final casi del libro, va a ser una referencia, unos textos, unos escritos, ¿no? De Jung, donde Jung dice, ¿no? Una psicología como la mía prepara para un fin o incluso para el fin. Se trata simplemente de saber a sí mismos o en nuestra psicología infantil, ¿no? Saber a quiénes vamos a matar, a nosotros mismos o a nuestra psicología infantil, con su estremecedora inconsciencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice Jung, así como cuando hablábamos en el seminario en el seminario de introducción a la psicología analítica, él comienza diciendo que quien se acerque a la comprensión del mundo junguiano tiene que acercarse a una visión muy amplia de la psicología. Entonces, una persona que tiene una visión muy limitada, por ejemplo, cientificista, conductista, muchas veces personas que ni siquiera han tenido una vida propia, viven con los padres, no han tenido una relación de pareja, ¿no? Pero, sin embargo, son adoctrinados, ¿no? Se creen científicos, ¿no? Entonces, y creen que, bueno, que tienen una autoridad, ¿no? Para criticar o cuestionar algo que no conocen. Entonces, es eso, es importante, digamos, de alguna manera también saber reconocer los límites del propio conocimiento. Entonces, lo que hay que matar, dice Jung, es básicamente a nosotros mismos, ¿no? Nuestra infancia, nuestra ingenuidad, nuestra ilusión, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que hay que matar es la creencia de que la religión es espiritualidad. Pero la religión no es espiritualidad. Entonces tú puedes ir al templo y no conocerte, no haber trabajado en ti mismo, nunca haber resuelto tus problemas, no ser una persona neurótica, con miles de miedos, apegos, te aferras a esta idea de Dios para evitar la responsabilidad de tu vida también muchas veces, ¿no? Que le da miedo tomar sus propias decisiones, ¿no? También en la vida. Entonces hay que matar cualquier tipo de idea ingenua. También la otra, ¿no? De que la ciencia puede explicar todas las dimensiones de la vida. O sea, hay aspectos que la ciencia no puede explicar, ¿no? Que se requieren otros procesos, ¿no? O sea, el método científico es un método, la filosofía es otro, la religiosidad, la espiritualidad es otro, digamos, la mitología era otra forma de explicar la realidad. Entonces, la experiencia, la vivencia es otra, la fenomenología, el arte es otra. Entonces tú no puedes reducir el arte a la ciencia y no puedes tú, digamos, prescindir de la ciencia. Entonces el conjunto de lo humano involucra todos esos aspectos, ciencia, arte, experiencia de vida, mitología, espiritualidad, filosofía, sociología. Entonces, y lamentablemente lamentablemente predomina pues un espíritu del reduccionismo, ¿no? Y de mucha ignorancia, profunda ignorancia. Entonces no podemos comprender el alma, decía Heráclito, ¿no? Por más que tú busques, los buscadores de oro buscan el alma, por más que busquen profundo su logos, ¿no? No se puede, no se puede agotar la comprensión del humano, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿por qué la persona actúa así, no? Entonces hay que ver caso por caso, o sea, cada persona es un mundo, un universo. Hay cosas que pueden ser explicadas de forma racional externa y hay cosas que son muy profundas. Entonces, saludos Pablo y Patricia desde Chile y Uruguay. Entonces, esa es la frase que dice yo, ¿no? Hay que matar básicamente a uno mismo, ¿no? Esa inconsciencia, ese estado de inconsciencia, de ignorancia. En la siguiente imagen, Milker, si la puedes poner, el símbolo del que vamos a hablar hoy, ¿no? Un símbolo potente que es el símbolo del Dios venidero. Entonces, la primera parte del libro rojo, en el Liber Novus, comienza Jung hablando del Dios de lo venidero, o sea, de una imagen, ¿no? Una imagen nueva. Entonces, de una imagen nueva,
de una nueva comprensión de la realidad, de la totalidad, de la espiritualidad. Entonces se ve la imagen de un ser que viene flotando, así como en la segunda venida de Cristo, ¿no? Mencioné el Apocalipsis, se ve que viene una figura espiritual trayendo un sol, que es un mandala con una cruz, que representa esta totalidad, esta nueva conciencia. Entonces Jung creía que hay una nueva conciencia, ¿no? Entonces Jung creía que hay una nueva conciencia, que es la conciencia de, digamos, de la totalidad, ¿no? La conciencia de la totalidad. Entonces esta conciencia de la totalidad que tiene que ver con un cambio en la percepción de la humanidad. Lamentablemente nosotros seguimos en una conciencia todavía muy racional, muy patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Dios venidero? Dice Jung. El Dios que es capaz de integrar el sentido y el contrasentido. O sea, el sentido, digamos, tiene que ver con aquello que nosotros vemos como bueno, como valioso, y el contrasentido es aquello que nosotros hemos rechazado, que nosotros no queremos, negamos. Entonces, solamente cuando nosotros reconozcamos que la naturaleza de la vida, tiene que ver con los opuestos, ¿no? Y hay muchas religiones que hablan de eso, ¿no? El taoísmo, ya el hermetismo, ¿no? Hermes Trismegisto ya hablaba de eso, ¿no? Heráclito hablaba de eso, ¿no? La armonía oculta, ¿no? Dios es la armonía oculta entre los opuestos, ¿no? Buda hablaba de esto, ¿no? Todo tiene su opuesto, ¿no? Lo importante es transitar el camino del medio. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer que la vida siempre, todo tiene su opuesto. No hay frío sin calor, no hay día sin noche, no hay masculino sin femenino, no hay bien sin mal. ¿No? Entonces, es como podemos tener una idea real, ¿no? Madura, adulta de la vida. El Dios de lo venidero es esta nueva ética y comprensión donde nosotros empezamos a integrar la totalidad, incluso aquellos aspectos negativos de la sociedad, de la vida, aquellos aspectos que no nos gusta ver, como puede ser, por ejemplo, la muerte, el sufrimiento, lo doloroso, ¿no? El mal. Entonces, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Entonces, la sociedad cristiana ha proyectado todo eso en el diablo, ¿no? Y al proyectarlo fuera del hombre, no le ha permitido al hombre asumir la responsabilidad de esta maldad, ¿no? Porque para Jung, solamente cuando el hombre asuma su propia sombra, ¿no? Su propio dolor, porque muchos de los problemas de estos sociales vienen del dolor, de la sombra, del niño herido. Entonces solamente cuando nosotros integremos nuestras sombras vamos a poder tener una nueva sociedad diferente, ¿no? Pero mientras pensemos que es el diablo quien nos hace hacer las cosas, ¿no? Que los otros son malos y yo soy bueno, mientras no veamos la maldad, ¿no? En nosotros mismos o la oscuridad, estamos más propensos a caer en el mal, ¿no? A generar maldad. Entonces, comienza Jung hablando de esto, ¿no? Inmediatamente, plantea la existencia de dos espíritus. Existen dos espíritus. El espíritu de la profundidad y el espíritu de la época. De eso ya hemos hablado, ¿cierto? Entonces, el espíritu de la profundidad tiene que ver con esta conexión con el mundo del inconsciente y, digamos, el espíritu de la época tiene que ver con los valores sociales. Entonces, el espíritu de la época actual es el espíritu de lo pragmático, ¿no? Lo económico, el hombre contra la naturaleza, el individualismo frente a lo colectivo, ¿no? El yo, buscar la fama, ¿no? Cada uno sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, ese espíritu de la racionalidad, de lo material, ¿no? Entonces, versus este otro espíritu, ¿no? De la comunión con la naturaleza, lo profundo. Entonces, siempre ha existido estos dos espíritus, es lo que plantea Jung. Entonces, vamos a leer una parte del texto, ¿no? Espero que no sea muy denso, pero de eso se trata, de que revisemos directamente el texto, ¿no? Dice Jung, si hablo del espíritu de este tiempo, entonces debo decir, nada ni nadie puede justificar lo que anunciaron. Buscar una justificación me resulta superfluo, pues no tengo opción, sino que debo anunciarlo. He aprendido que además del espíritu de este tiempo, aún está en obra otro espíritu, a saber, aquel que domina la profundidad de todo lo presente.
El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y del valor. También yo pensaba así, y lo humano en mí todavía piensa así. Sin embargo, aquel otro espíritu me obliga a hablar más allá de la justificación, de la utilidad y el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que Jung entra en contacto con una conciencia más profunda, que no se mueve por los valores sociales, ¿no? De la fama, del dinero, del ego, sino que busca la sabiduría, una comprensión más profunda de la vida. Por eso en la Biblia incluso decía que hay que ser pobre de espíritu, ¿no? O sea, si uno, digamos, no renuncia a ese mundo, digamos, a ese mundo de lo material, ¿no? A ese mundo de lo social, muchas veces no va a poder desarrollar esta profundidad, esta comprensión del mundo interior, ¿cierto? Dice Carlos, ¿qué libro recomiendo para empezar a leer psicología junguiana? O sea, te recomiendo primero Introducción a la Psicología Analítica, la biografía de Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Después te recomiendo que leas el libro La Vida Simbólica, el tomo 1, las conferencias de Tavistock. Después te recomiendo que leas el tomo 8, La Dinámica del Inconsciente, ¿no? Entonces esos serían los textos más básicos para entender a Jung. Tenemos también otros grupos de estudio los días miércoles en la mañana y en las noches, y también tenemos lives gratuitos sobre varios puntos, entonces también lo puedes seguir y ahí puedes también preguntarle a las otras personas del instituto, ¿no? Tus dudas, porque siempre al comienzo es complicado empezar a leer a Jung, ¿no? Es un autor muy denso, no escribía Jung muy ordenado, ¿no? Los seminarios son más comprensibles que los libros, ¿no? Es un autor difícil, Jung cita muchas cosas, cita mucho tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, hay una voz, Jung se da cuenta que hay un espíritu más profundo que va más allá del ego, entonces, y él decide empezar a escuchar esa voz, ¿no? Entonces dice, lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté alejar de mí aquel otro espíritu. O sea, es lo que Campbell va a llamar la lucha, ¿no? El rechazo a la llamada, ¿no? O sea, Jung lucha, él quiere seguir siendo el psiquiatra, el racional, ¿no? El padre de familia, el hombre, ¿no? Adinerado, acomodado. Entonces, pero no reparó que el espíritu de la profundidad posee desde antaño y en todo futuro más poder que el espíritu de este tiempo, que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad ha sometido todo el orgullo y toda la altanería del juicio. Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría de explicar y clasificar, y dejó que se extinguiera en mí la entrega a los ideales de este tiempo. Me forzó a bajar a las cosas últimas y más simples, ¿va? Y eso es importante, porque mucha gente piensa que esta conexión con lo simbólico, lo espiritual, es algo muy complejo, ¿no? Y en realidad es algo muy sencillo. La vida es sencilla. Es el ser humano quien se complica. La vida es nacer, vivir, enfrentar los sufrimientos, resolver los problemas y morirse, ¿va? Y también es mucho de no saber. Entonces la vida no es tan compleja. Es uno quien la hace compleja. Y si la espiritualidad sería tan compleja, entonces no habría sabios que no tienen estudios, ¿no? Curanderos que sin haber tenido ningún estudio tienen una gran sabiduría, una conexión con este espíritu de la profundidad, ¿no? Y toda la soberbia de alguien que tiene estudios no puede a veces captar la profundidad que puede tener el zen o el budismo o una vida en el campo, ¿no? Que entiende lo valioso de la vida muchas veces. Entonces, Jung plantea esto, ¿no? O sea, el conocimiento de lo espiritual no necesariamente tiene que ver con lo complejo, sino a veces con las cosas más últimas, o sea, las preguntas últimas que no puede resolver la ciencia: ¿dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿No? ¿Por qué existe el universo? ¿No? Entonces esas preguntas últimas, ¿no? Que no tienen respuesta. Y las cosas más sencillas. Por ejemplo, la contemplación de la naturaleza, la belleza, el amor, el disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Entonces, eso muchas veces es el camino más importante en el desarrollo espiritual, ¿no? Ser un hombre ordinario, ser un hombre conectado, ¿no? Con lo concreto, lo real, no una persona que se pierde en lo simbólico y que refuerza su ego con eso, ¿no? Y entonces dice Jung,
El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable. Y de lo contrario al sentido, me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto. Es decir, la fusión mutua de sentido y contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Más el suprasentido, o sea, esta unión de los opuestos, ¿no? Es la vía, el camino y el puente hacia lo venidero, hacia lo nuevo, ¿no? Lo venidero. Este es el Dios venidero. No es el Dios venidero en sí mismo, sino su imagen, la cual aparece en el suprasentido. Dios es una imagen y quienes la adoran deben adorarlo en la imagen del suprasentido. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede tener a Dios, solamente puede imaginarlo. O sea, nadie puede comprenderlo, incluso en la Biblia, ¿no? O sea, no podía saber el nombre de Dios, ¿no? Él es el que es, decía, ¿no? Entonces, el hombre no puede entender la totalidad, es el misterio de la vida, puede hacerse una representación. Entonces, existe el mundo de la psique, que es la representación de la realidad, y existe la realidad. Pero todo lo que nosotros vivimos como real es una representación de nuestra psique, ¿no? Ese es un concepto básico también de la psicología junguiana, que es el concepto de realidad psíquica, ¿no? Por eso, en una parte muy importante del libro rojo, Jung va a decir una de sus frases más importantes, ¿no? Quien posee el mundo, mas no su imagen, posee la mitad de la imagen. Y quien posee la imagen y no posee el mundo, solo tiene la mitad de la imagen, del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo, o sea, lo material, lo concreto, ¿no? Quien posee el espíritu de la época, digamos, pero no tiene el desarrollo de este mundo interior, de este espíritu de la profundidad, solamente tiene la mitad de la vida. Y quien ha desarrollado su mundo interior, su espiritualidad, pero no ha logrado adaptarse a la sociedad, ¿no? Tener, digamos, resolver sus problemas básicos, concretos de la vida cotidiana, también tiene la mitad de la vida. Entonces requerimos del mundo interno y del mundo externo para estar completos. Por eso la importancia del mundo y la importancia de la imagen, ¿no? En el proceso analítico. Pero Jung ya tenía, digamos, conquistado el mundo. Tenía una familia, tenía, ¿no?, dinero, tenía una provisión. Lo que le faltaba era esta construcción de este mundo interior que se había revelado como un desierto, ¿no? Eh, Dice Fabián, yo creo que no se ha ordenado, tenía su propio orden para expresar. Sí, claro, o sea, es poco ordenado para la mayoría de gente que lo lee, ¿no? Porque, digamos, hay muchos conceptos, digamos, que Jung desarrolla y que después introduce o revisa. Por ejemplo, el libro Símbolo de Transformación, te invito para que lo leas y que después también seguramente de repente ya lo has leído, Fabián, no sé exactamente cuál es tu conocimiento de Jung, pero uno lee Símbolo de Transformación y es un libro muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy desordenado. Hasta el mismo Jung dice que es desordenado su libro, a tal punto que después hace una revisión, ¿no? Hace una revisión importante, ¿no? Después de casi más de 40 años hace una revisión y reorganiza el texto, ¿no? Entonces hay libros que son muy complicados y sobre todo para empezar a entender a Jung tienes que tener un conocimiento previo, ¿no? Porque a veces es tan amplia la mirada que cuando empiezas te pierdes, ¿no? Te abrumas. Dice Salvador, desde una perspectiva de colonial el espíritu de la época está determinado por la cultura hegemónica, sí, totalmente, ¿no? Y además está sometiendo todo lo que es indígena, lo que es la madre está sometida, ¿no? La madre, lo femenino, todo está sometido. Esa es la crítica también que hace Nietzsche, ¿no? Al espíritu de Occidente, a la cultura apolínea, ¿no? Que nos desconecta de la naturaleza, de lo femenino, de lo profundo. Totalmente, o sea, justamente un dinamismo patriarcal, ¿no? O sea, hay la aplicación de ciertos valores sobre otros que quedan reprimidos y sometidos. La cuestión es, ¿el espíritu de la profundidad sería esa inteligencia que se manifiesta en las plantas? Es un aspecto de esa inteligencia, ¿no? Pero se manifiesta también en el arte, en la música, ¿no? Se manifiesta también en lo cotidiano, en la vida del campo, en la posibilidad de, por ejemplo, ir simplemente un día a contemplar el río, ¿no? Y conectarse con algo ahí. Entonces, hay niños, por ejemplo, que nunca han visto un animal, ¿no? Creen que las sardinas son cuadradas, ¿no? Yo he visto niños franceses que creían que las sardinas eran cuadradas, nunca habían visto una sardina.
o que nunca han puesto los pies en el barro, ¿no? Entonces, y hay una desconexión muy profunda del hombre con la naturaleza, muy profunda. Cuando una persona entra en depresión, es común que empiece a sentir que nada tiene sentido y pierde el gusto por lo que antes disfrutaba. Sí, puede ser un tipo de depresión. Hay varios tipos de depresión en la mirada junguiana, ¿no? Hay una depresión que tiene que ver con la pérdida de lo afectivo, de lo materno, que no necesariamente implica un cuestionamiento existencial, sino más la pérdida de la seguridad afectiva de la pareja, ¿no? Una persona que pierde la pareja se deprime y después resuelve y vuelve a tener una relación dependiente y no ha habido una transformación existencial de conciencia necesariamente. Entonces, y hay depresiones que tienen que ver con perder el poder, no más patriarcales, el reconocimiento. Hay depresiones que tienen que ver con esto que estás mencionando, ¿no? Más existenciales. Entonces, no todas las depresiones son iguales. Entonces, decía Jung, el suprasentido no es un sentido ni un contrasentido, es la imagen y fuerza en uno. Entonces, esta idea de unir los opuestos va a ser central en la teoría junguiana, ¿no? Entonces, el suprasentido es el comienzo y es la meta, es el puente que pasa al otro lado. Dice Jung, los otros dioses murieron en su temporalidad, no obstante el suprasentido no muere. Se convierte en sentido, luego en contrasentido, y a partir del fuego y la sangre, del choque entre ambos, el suprasentido se eleva. Entonces hay mucho de esta idea de la dialéctica, ¿no? O sea, la historia, los conflictos, la lucha, va a generar una transformación muchas veces en el espíritu de la humanidad, ¿no? La imagen de Dios tiene una sombra, dice Jung. El suprasentido es real y arroja una sombra. ¿Qué podría ser real y corpóreo y no tener una sombra? Dice. Esta frase es genial, ¿no? O sea, todo en el mundo tiene su sombra. Todo maestro, por más elevado que sea, tiene definitivamente, eh, todo maestro, por más elevado que sea, tiene, por ejemplo, su sombra, ¿no? Toda madre, por más buena que sea, tiene su sombra. O sea, no existe un ser humano que no tenga su aspecto sombrío, o no existe algo que sea totalmente bueno o totalmente malo. ¿Sí? Entonces, esta es una verdad también espiritual, ¿no? Que está contenida en los principios herméticos también, muy frecuente. Entonces, la sombra es el sinsentido, dice Jung. Es impotente y no tiene consistencia en sí misma, pero el sinsentido es el hermano inseparable del suprasentido. Como las plantas crecen también los hombres, unos en la luz y otros en la sombra. Entonces no podemos negar el mal, ¿no? El mal es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Entonces nosotros desde esta conciencia virginal, desde esta búsqueda de no sufrir, tratamos de evitar el lado oscuro de la vida, ¿no? Pero ese lado oscuro nos alcanza tarde o temprano, entonces gran parte de este proceso es integrar la sombra. Fabián dice que el libro más complejo que leo, sí, es uno de los libros más complejos, ¿no? Yo cuando lo había leído ya tenía una base junguiana, entonces no me resultó muy complejo leerlo. Pero digamos, obviamente, si es uno de los primeros, al igual que si lees de inicio Símbolo de Transformación, es muy difícil, ¿no? Complicado. Había libros que yo había leído de Jung, no había entendido, y después de la formación en analítica recién los volví a leer y los entendí. Entonces había hecho una lectura recreativa, digamos, pero no comprensiva. Entonces podemos ver después Milker, para ir cerrando esto, la imagen siguiente, donde aparece completa esto del Dios venidero, ¿no? Anunciando esta llegada de este nuevo paradigma que integra los opuestos, ¿no? Entonces, el primer paso es darnos cuenta que no somos lo que creemos, sino también somos lo que negamos. No somos solo con lo que nos identificamos, sino también lo que evitamos, lo que rechazamos. Entonces, ese trabajo, digamos, es vital, ¿no? En el proceso analítico, ¿no? Algunas ideas importantes también, ¿no? Van a ser las siguientes, ¿no? En esta introducción. El espíritu del tiempo no quería aceptar lo bajo y lo pequeño, ¿no? Lo profundo y lo sombrío. Dice Jung, el espíritu de ese tiempo quería reconocer la extensión, pero no su pequeñez, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces el ego quiere saber más y más y más, pero seguir siendo pequeño, ¿no? Con una comprensión de la vida muy sencilla, muy reduccionista. O sea, no profundizar, acumular. Entonces, recuerdo una frase de un intelectual peruano que le decía a otro que él era un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿no?
Entonces, el acumular conocimiento no significa necesariamente tener profundidad, ¿no? Conexión. Y esto es importante. Otro aspecto importante es que nadie puede evitar el sacrificio, el dolor. Esto es la piedra angular, ¿no? El dolor es lo que nos transforma, es a través de la sombra, el dolor, el sacrificio que uno cree que es. Sin sacrificio no hay transformación. Otro punto importante que va a rescatar en el primer capítulo Jung es que el camino está en nosotros, no en dioses o doctrinas externas. Entonces esto tiene que ver mucho con el gnosticismo. El verdadero camino espiritual está dentro de uno mismo, ¿no? O sea, uno tiene que tener su propio camino. Nadie puede hacer el camino del otro. Entonces, ¿quién puede vivir nuestra vida sino nosotros mismos? Dice Jung. Solo hay un camino y es el propio camino. O sea, lo más importante es realizar tu propio camino, tu propio sentido de vida. ¿Para qué estás acá? Y va a decir Jung también, si buscas a través de lo externo, lees en libros, opiniones, ¿de qué sirve esto? Y dice, no quiero ser redentor, ni legislador, ni educador, pues ya no son niños. Vamos a encontrar correlaciones importantes, no están todas acá en la lámina, pero una correlación importante ya en este capítulo va a ser las ideas de Heráclito, de Éfeso, que habla de esto de los opuestos como parte de la realidad y que son aspectos de la vida, ¿no? Vamos a encontrar referencias a Nietzsche, ¿no? Bueno, acá hay un error, dice la armonía oculta, pero debería decir en realidad más allá del bien y del mal, ¿no? Esta idea de Nietzsche como, esta idea de Nietzsche como un aspecto, digamos, crítico, ¿no? De esta imperancia de uno de los valores sobre otro, ¿no? Esta acusación a lo apolíneo, ¿no? A la exclusión de lo dionisiaco. Vamos a encontrar también referencias importantes a un autor, ¿no? A un autor junguiano que se llama Erich Neumann, que habla de la importancia de una nueva ética, ¿no? La ética de la alteridad, que pueda reconocer las diferencias, integrar los opuestos, porque una sociedad que niega lo otro genera más sombra, genera más dolor, más excluidos, más enfermos mentales, más criminales. Entonces es un libro muy importante que podemos leer, el de la nueva ética de Neumann. Entonces, y también hacemos una referencia finalmente a la obra de James Hillman, ¿no? Cuando James Hillman habla de la importancia del mundo imaginal, ¿no? Y esta crítica de que muchas veces la psicología se ha quedado en un antropocentrismo, ¿no? En una imagen del hombre aislado, no separado de la naturaleza, del mundo, de la vida, ¿no? Bueno, por hoy sería todo lo que les quería compartir. Hemos tomado casi 2 horas en esta primera sesión. Los invitamos a unirse al live de Jorge, que va a hablar ahorita del análisis de cuentos, va a hablar de la Caperucita Roja, y entonces los seguimos invitando a participar de nuestras actividades. El día de mañana tenemos a las 6 a cargo de Milker un live sobre los mapas del alma de Murray Stein. A las 8 tenemos un live sobre sueños con Jorge. El sábado a las 2 tenemos una entrevista con Javier Castillo Colomero, un analista muy importante de España. A las 6 tenemos un taller sobre Eros y Psique, la importancia de los mitos en la clínica, a cargo de David Sucre. Y a las 8 o 7 de la noche tenemos una entrevista también a Javier Charmes sobre el poder transformador de la crisis. Entonces los invitamos a darle like a la página y a compartir. Muchas gracias por su tiempo.